Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido una vez más a mi canal. Voy a empezar con una pregunta. ¿Con qué te conectás o con qué contactás vos en torno al mundo que te rodea? ¿Lo haces con aquello que es obvio, que es real, aquello más, diríamos, fenomenológico, con la experiencia? ¿O sos de tender a conectarte más con tu imaginación, con tus pensamientos, con tus ideas? Y que incluso por momentos suponés, interpretás acerca de la misma realidad. Te pregunto esto porque nos va a ayudar a ver a dónde vos pones el peso. Si tu lenguaje va a ser un lenguaje más de describir lo que está sucediendo, de describir cada cosa que va pasando o algunas acciones, algunos gestos de los demás, o vas a tender a suponer intenciones ocultas, motivaciones de los otros, porque de acá va a salir qué tan ajustado o no es tu forma de percibir la realidad, y por ende, bueno, qué tan saludable o qué tan neurótico termina siendo tu forma de percibir, de sentir y de actuar en consecuencia. Por eso, no te vayas, porque vamos a trabajar en profundidad y te voy a desmenuzar punto por punto lo que es lo obvio y lo que es lo imaginario. Nuestra forma de percibir, aquellos puntos que pueden estar interrumpiendo o dificultando una adecuada forma de percibir, cómo influyen los aspectos imaginarios, nuestros pensamientos, nuestras ideas, de manera positiva o de manera negativa, cómo se da nuestro sentir y por ende también cómo esto se va a expresar en nuestro actuar cotidiano. Así que no te vayas, porque en breve vamos a desmenuzar cada uno de estos puntos para que puedas reflexionar acerca de vos mismo, de vos misma, de cómo te movés en relación al mundo y al vincularte con los otros. Bueno, primero vamos a decir que una persona sana es aquella que logra contactar con su entorno, con su ambiente, de una manera adecuada. ¿Qué sería esto? Que reacciona emocionalmente de acuerdo a lo que está percibiendo. Porque como nosotros decimos desde lo que es la terapia gestáltica, la situación manda. El estar conectado en este presente con la situación que está presente, eso va a despertar una cierta emocionalidad. Es decir, que eso que percibo del entorno y el ambiente va a despertar en mí de una manera involuntaria. No es que yo decido qué emoción se despierta, sino que de una manera involuntaria va a despertar en mí cierta emocionalidad y voy a actuar en consecuencia. Entonces ahí habría un equilibrio, una coherencia entre el percibir, el sentir y el actuar en consecuencia. Por ejemplo, si yo en este momento siento frío, ¿qué hago? Busco un abrigo. Es decir, que tengo una percepción corporal de sentir frío y por lo tanto lo siento, lo registro y llevo a cabo una conducta de buscarme un abrigo para dejar de sentir eso que estaba percibiendo, ¿no? O por ejemplo, si yo siento dolor, estoy percibiendo y sintiendo ese dolor, me alejo de la situación que me está y me protejo de esa situación que me genera algún tipo de dolor. Es decir, que la reacción emocional se apoya en eso que percibo y ajusto mi conducta a el medio ambiente, el entorno o la situación presente que está aconteciendo en este momento, aquí y ahora. Por ejemplo, un vínculo sano entre dos personas se da cuando me percibo en conjunto con el otro, sin interferencias, sin suposiciones, sin interrupciones. Nos respetamos, nos complementamos, es un vínculo que me satisface a mí y que tengo en cuenta al otro. El problema surge cuando empiezo a suponer, ¿sí?, a interpretar, a imaginar cosas de las conductas que el otro lleva adelante, ¿no? Es decir, que si mi pareja, por ejemplo, yo le digo, che, tengo ganas de esta noche que nos podamos juntar, y me dice, no, hoy estoy cansado, no tengo ganas, yo puedo suponer, no quiere estar conmigo, ya no me quiere más, seguramente tiene otra persona, bueno, etcétera, etcétera, ya no le gusto, no le importo, ya no me ama. Si empiezo a suponer o a interpretar ese cansancio, que puede ser muy legítimo, y lo voy condimentando de suposiciones o de intenciones ocultas que el otro creo que tiene, y lo tomo como más real
que lo real, no le pregunto, es decir, que no chequeo esto con mi pareja y encima actúo en consecuencia, lo tomo como válido, como verdadero, verdaderamente no le intereso, no le importo, no me ama, ¿qué hago en consecuencia? Listo, le corto, lo bloqueo, no lo quiero ver más. Entonces, este es el punto en donde se problematiza la relación y deja de ser saludable. Cuando dejo de percibir adecuadamente y le meto mucho de mi mundo subjetivo, de interpretaciones, de suposiciones, motivaciones ocultas, intenciones que yo creo que el otro tiene, y reacciono en consecuencia, tanto emocionalmente como conductualmente, de acuerdo a eso que me imaginé. Es decir, que vamos generando una pseudo realidad, es decir, como una realidad paralela. Si yo chequeo y en verdad el otro me dice, no, la verdad que ya no me interesa más estar vinculado a vos, bueno, evidentemente eso que imaginé tiene una base de realidad. Pero si yo no chequeo y lo tomo como real, sin preguntar, sin chequear si esto es lo que le está pasando al otro, bueno, evidentemente estoy creando un mundo en paralelo y reacciono en consecuencia. Ahí encontraríamos el gran problema. Por ejemplo, si yo estoy en un cumpleaños y entra una persona que yo no conozco, y yo ya por su mirada, por cómo camina, cómo se mueve, yo digo, mira, este seguramente es una persona bastante agresiva, mira qué soberbio, mira qué pesado que es. Bueno, evidentemente si ya interpreto sus conductas de esta manera, bueno, yo ya estoy suponiendo, ya estoy imaginando, y por ende ya empiezo a reaccionar tanto emocionalmente como conductualmente de una manera muy particular. Es decir, que me voy a proteger, me voy a cuidar, cualquier comentario que hace o no le doy bolilla o directamente le salgo a cruzarlo, a decirle algo que como una forma defensiva, de descalificarlo antes que me descalifique, etcétera, etcétera. Ahora, el punto se puede agravar aún más o el problema aumenta en cuanto nosotros empezamos a ser el foco de nuestra propia atención, ¿no? Y entonces nos vamos construyendo una idea o una película acerca de nosotros mismos, que vamos interpretando, vamos juzgando, vamos armando esa película y por ende nos vamos creando una identidad respecto a nuestra propia vida, ¿no? Es decir, si yo me percibo que soy un genio, que soy un crack, que soy buenísimo, que todo lo hago bien, bueno, evidentemente voy construyendo una identidad que quizás puedo pecar de soberbio, de exigente, o quizás hasta puedo creer que todos los demás no saben nada, no tienen ni idea de nada, entonces todo lo tengo que hacer yo, tengo que controlar todo y todo tiene que pasar por mí, ¿no? O al revés, puede ser también que vaya construyendo una identidad donde soy un desastre, nada hago bien, todo me sale mal, no tengo suerte, y entonces voy percibiendo que mi vida es un completo despelote, ¿no? Es un completo desastre. Es decir, que esto nos muestra también cómo vamos construyendo, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a ciertos pensamientos, a cierto imaginario que le vamos dando prioridad, es cómo vamos a sentir y cómo vamos a actuar en consecuencia en relación primero a nosotros mismos y también en relación a los demás. Ahora, si tenemos muchos pensamientos muy negativos en torno a nuestra persona, bueno, vamos a ver nuestra propia vida, el futuro, el mundo que nos rodea, el vínculo con los demás de una manera muy negativa, muy catastrófica, muy tremenda, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos pensamientos más positivos en torno a nosotros, nuestro futuro, nuestras capacidades al vincularnos con los demás, bueno, vamos a tener seguramente emociones mucho más positivas, alegres, esperanzadoras, motivadas, o sea, mucho más motivados vamos a estar al respecto, o vamos a tener mucho más bienestar. Bien, ahora todo esto pecaría de ingenuidad si no está integrado a nuestra propia percepción de la realidad, a lo obvio, a nuestras emociones, a nuestro actuar, ¿no? Se necesita una acción que integre, ¿no?, eso que pensamos, eso que sentimos, con nuestros propios valores, con nuestra propia responsabilidad, y además también tenemos que tener una mirada mucho más integradora donde nosotros estamos insertos en un entorno y para colmo en interacción constante con ese entorno. De hecho, necesitamos de él porque nosotros vivimos a partir de estar inserto en un medio ambiente. Necesitamos de cierta presión atmosférica, necesitamos del aire para vivir, del agua, de los alimentos, que esto proviene del medio ambiente. Es decir, que tiene que haber
un contacto fluido en donde nosotros nos integramos en ese medio ambiente, cuidamos de ese medio ambiente, porque también es una forma de cuidarnos, ¿no? Si no somos responsables con ese medio ambiente y nos dedicamos a destruirlo, bueno, inevitablemente nos va a generar también nuestra propia destrucción. Por eso es tan importante el cuidado de nuestro entorno, dígase vincular, dígase de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, porque de esa manera también es una forma de respetarnos y de cuidarnos nosotros mismos. Y justamente ese contacto con ese medio ambiente es lo que se da, o en donde se genera lo que es la experiencia. Ese experimentar en ese contacto fluido con ese medio ambiente se da de una manera sensorial, es decir, a través de los sentidos. Y como los sentidos están en el propio cuerpo, el cuerpo solamente vive en un momento determinado y es en el presente. Es decir que nuestro contacto, nuestra experiencia es sensorial a través de los sentidos, es en este momento presente y es vital, porque justamente necesitamos de estas experiencias para continuar viviendo. Y como decía recién, siempre se da en el aquí y ahora, porque el cuerpo no va al futuro, no va al pasado, sino que siempre vive en el presente. Incluso si hasta existiera la máquina del tiempo y nos fuéramos al pasado o al futuro, en el momento que estamos en ese futuro, en ese pasado, va a volver a ser presente. No sé si me explico. Digo, al estar ahí, ese va a ser nuestro nuevo presente. Por eso decimos que vivir a través del cuerpo es ubicarnos en este aquí y ahora. Por ello, la experiencia se da en una relación que tenemos con nuestro ambiente y está altamente contaminada de nuestras subjetividades. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una óptica de acuerdo a las experiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos ser 3 o 4 personas que vivimos la misma situación y sin embargo cada uno la va a experimentar de manera distinta, porque va a estar filtrado de acuerdo a sus propios lentes, a su propia mirada. Su propia mirada y sus propios lentes, que va a estar construido por su historia de vida, sus experiencias anteriores, su personalidad, su manera de sentir, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno de nosotros construye sus experiencias a partir de sus propias subjetividades. Entonces, cuando hablamos de subjetividad, hablamos de una forma de conceptualizar que tiene cada uno de nosotros la realidad. Es la óptica que tiene cada uno de nosotros. Ahora, imagínense el despelote que sería esto si cada uno viera el mundo y llamara a cada objeto, cada color o cada situación de una determinada manera. Por eso es que necesariamente nos hemos puesto de acuerdo y hemos convenido ciertos códigos para hacer una lectura de la realidad. A esto le llamamos árbol, a esto le llamamos televisor, a esto le llamamos color blanco, etcétera, etcétera. Es decir, que hemos convenido ponerle un nombre a cada una de las cosas, las experiencias, las situaciones. A esto es lo que llamamos lo obvio, ese consenso por los objetos, colores, cosas, etcétera. Entonces, cuando nosotros percibimos, es la posibilidad de captar la realidad a través de nuestros sentidos y describirla en palabras en función de ese acuerdo social. Cuando decimos los sentidos, es el poder ver, el oler, el gustar, el tacto, el oír, ¿no? Y también están la parte propioceptiva, que es las sensaciones más internas corporales. Ahora, el problema se da no cuando percibimos lo obvio, porque lo obvio ya está convenido, entonces nos entendemos desde ese lugar. El punto es cuando a la percepción le incluimos la imaginación, dígase las ideas, los pensamientos, las suposiciones, interpretaciones, significados que le damos a ciertas cosas, y que a veces eso que imaginamos sustituye lo obvio, ¿sí? Y lo transformamos en una verdad absoluta y actuamos en consecuencia. Es decir, que reemplazamos lo obvio, la realidad, por una realidad paralela que nos vamos creando. Es como les decía recién. Por ejemplo, yo veo una persona que tiene el ceño fruncido. Si yo lo único que podría decir es obvio que tiene el ceño fruncido, nada más. Ahora, si yo a eso le meto un condimento que tiene que ver con una suposición mía, es obvio que tiene el ceño fruncido, y yo digo, eso es porque él está enojado conmigo y porque evidentemente me tiene bronca, me tiene envidia y me quiere hacer daño. Imagínense que si yo
ato mi emocionalidad a eso que me imagino, ¿cómo me voy a sentir? Y me voy a sentir a la defensiva, atacado, voy a empezar a acumular bronca, resentimiento, enojo, ¿no? Y por ende voy a actuar en consecuencia. En cuanto me diga algo, es muy probable que mi reacción no sea una reacción ajustada a la realidad. Y capaz, si vamos al obvio, lo que tenemos que hacer es preguntar, che, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Veo que estás con el ceño fruncido. Y la otra persona me puede contestar, no sé, algo que quizás yo ni siquiera esperaba. Me duele la cabeza, estoy cansado, no veo bien, estoy molesto porque me pasó algo en mi casa, tuve un mal día. O me puede decir, capaz que sí, no, la verdad que estoy muy enojado con vos por algo que dijiste, pero después lo hablamos. Bueno, no sé. La forma de poder chequear es preguntándole al otro para no rellenar con imaginación eso que nosotros vimos como obvio inicialmente. Entonces, para ir pasando en limpio, podemos decir que lo obvio es lo que percibimos a través de nuestros sentidos, aquello acordado, convenido con otras personas o con las demás personas o a nivel social. Es decir, que es compartido con otros, ¿sí? Ahora, lo imaginario es más bien subjetivo, es lo que le agregamos, lo que le suponemos, inventamos, intencionalidades, motivaciones ocultas que creemos que existen, son pensamientos, ideas, es muy individual. Ahora, el punto no es tan mal que nosotros imaginemos. El problema radica cuando nosotros confundimos eso que imaginamos con la realidad y le damos más verdad a lo que imaginamos que a lo que es real. Y entonces ahí se nos arma un despelote bárbaro, ¿no? Porque si una persona, por ejemplo, como yo hablaba de esta que venía con el ceño fruncido, yo creo más en lo que me imaginaba, que seguramente está enojado conmigo, que me quiere hacer daño, etcétera, etcétera, y lo tomo como real, sin chequearlo con la realidad, es decir, con él, es probable que yo actúe en consecuencia de manera desajustada y por lo tanto me he creado una película, me he creado un rollo, un mundo que nada tiene que ver con lo que pasaba. Y este es el problema más importante entre lo obvio y lo imaginario. Lo adecuado sería decir, es obvio que tenés el ceño fruncido, me imagino que estás enojado conmigo. Y ahí le preguntaría, ¿para qué? Para yo poder diferenciar. Y esto es lo que yo te propongo, que empieces a diferenciar qué es obvio de lo que te imaginas. A veces la gente confunde y no logra discriminar algo que tiene que ver con la realidad, no lo describe y por ende le agrega cosas que nada tiene que ver con la realidad. Y ni me explico cuando reacciona emocional y conductualmente de acuerdo a eso que se imaginó y no de acuerdo a esto que percibió. Para explicar mejor esto, yo voy a hablar del modelo que se llama PISH, que es percepción, imaginación, sentir y actuar. Bien, vamos a ir discriminando punto por punto para que a vos te quede bien claro. Primero percibo, ¿sí? Que es lo que veo, lo que toco, lo que siento, lo que gusto, lo que estoy oyendo, ¿no? Por ejemplo, percibo ceño fruncido de la persona. Ok, ese es el primer punto. Segundo, lo imaginario. Es lo que agrego, lo que no está obvio, es lo que pienso, es lo que supongo, son las intenciones que yo creo que el otro tiene y demás, que no es lo obvio, es lo que imagino. Imagino que está enojado. Bien, el tercer punto es el sentir. Es la reacción emocional frente a lo que percibo o a lo que imagino. Lo que yo tengo que ver muy bien es si esto que estoy sintiendo es ante algo que percibí, ceño fruncido, o es ante lo que imaginé, que está enojado. Ahora, imagínense, ¿cuál es mi sentir si yo percibí un ceño fruncido? Nada. En todo caso me dará curiosidad. Che, ¿le habrá pasado algo? Entonces, en todo caso le preguntaré, che, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te sentís bien? Ahora, si yo ligo mi emocionalidad a lo que imaginé, en vez de eso, y que interpreté que está enojado, directamente me alejo, no le doy bolilla, le contesto mal, estoy a la defensiva, etcétera, etcétera. Mi reacción va a ser totalmente distinta. Ahora, la pregunta es, ¿cuál estaría más ajustada a la realidad según vos? La primera, que es ligar lo emocional al obvio, o la segunda, en donde ligo lo emocional a eso que imagino. Y tercero, tiene que ver con lo que hago, ¿no? Con la conducta concreta que voy a llevar adelante. Es la acción que va a expresar ese sentimiento. Y bueno, la acción entonces, en primera instancia, si está ligada a lo que percibo, me da curiosidad, voy y le pregunto cómo se siente.
La segunda, si mi emoción está ligada a lo que imagino, ¿qué voy a hacer en consecuencia? Y voy a tomar este otro tipo de conductas. Voy a estar a la defensiva, me voy a ir del lugar, voy a contestar mal, voy a estar muy alerta a cómo se mueve, qué dice, qué hace, ¿no? Entonces, fíjense que las conductas van a ser muy distintas. Entonces, lo que te tenés que preguntar siempre es, ¿esto que estoy sintiendo está ligado a lo que percibí o a lo que me imaginé, a lo que supuse, a lo que interpreté? Este es el primer punto, porque de acá, de lo que siento, es muy probable que después salga la conducta en consecuencia. Bien, ahora vamos a hablar del circuito sano y del circuito neurótico. Seguramente ya con lo que he ido diciendo te va más o menos quedando claro por dónde ir a uno y por dónde ir al otro. Bueno, acá te voy a mostrar esta pantalla donde vas a ver claramente uno y otro, y te lo voy a ir explicando punto por punto. Fíjate que en el circuito sano la persona se conecta con el entorno, es decir, con eso que percibe, y la imaginación no interrumpe el contacto con eso que se conectó, ¿sí? Y por lo tanto la persona sana está en contacto con eso que está sucediendo en este aquí y ahora, está presente con la situación y por lo tanto va a actuar en consecuencia. No aparece la imaginación como algo que interrumpe ese contacto entre lo que percibió y lo que siente, y por ende con lo que actúa. Ahora, fíjate, en el circuito neurótico me conecto emocionalmente más con eso que imaginé que con eso que percibí. Y por ende me desajusto de la realidad y reacciono en consecuencia. Es lo que comúnmente conocemos como darse manija, hacerse la película, por algo que no ha pasado, sino que está justamente la película acá en nuestra cabeza. Simplemente que lo que percibí es algo totalmente distinto a lo que imaginé y por ende reacciono, tanto emocional como conductualmente, acorde a eso que imaginé y no lo que percibí. Ahora vamos a ver punto por punto de esta cuestión, de este pitch, de este modelo pitch, las distintas dificultades que podemos tener por ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de percepción decimos que vamos a repasar, es lo que capto a través de mis 5 sentidos de lo que sucede en ese mundo externo, ¿no? Que hemos convenido socialmente, ¿está? Ahora, el punto es que esta percepción puede ser amplia o puede ser reducida como a modo de túnel, donde recorto la realidad, donde se hace una reducción tal que solamente se ven algunas cosas y otras no. Esto es lo que conocemos como ceguera. Es decir, que de toda la información que tengo, solo tomo una parte porque la otra es como que la evito no conectar con eso. ¿Qué nos estaría diciendo eso que evito? Que seguramente está vinculado con áreas conflictivas nuestras y que necesitan ser resueltas. Bueno, este es un punto a tener en cuenta. Muchas veces, fíjate vos, chequea en tu vida, cuántas veces hay mucha información acerca de vos mismo incluso, o acerca de alguna situación, que vos tomaste algunas partes y de ahí sacaste algunas conclusiones. Es decir, que no tomaste la información de una manera más ampliada, ¿no? De hecho, hasta cuando vos tenés estos autodiálogos internos, ¿cuántas veces te decís algo en relación a vos, pero obviaste algo de información y por lo tanto está muy sesgada la construcción de la identidad tuya? Esto yo lo he visto muchas veces en personas que han ido a consulta, que por ahí me cuentan su historia. Entonces cuando en alguna oportunidad digo, che, pero qué bueno, ¿y cómo hiciste para salir de esto? La persona no tenía registro de que ella había logrado ciertas y determinadas cosas en su vida y que había resuelto algunas situaciones conflictivas que eran mucho más complicadas que incluso las que planteaba hoy en día. Entonces fíjate cómo dejas a veces afuera cierta parte de información y por lo tanto no tenés una lectura mucho más amplia. Esto es lo que se llama ceguera en la percepción. Bien, el otro punto importante se da cuando en lo imaginario, que recordemos, es el mundo de mis pensamientos, ideas, fantasías, conceptualizaciones, que ahí es donde yo por ahí interpreto, juzgo, es mi parte más subjetiva, ¿no? Ahora, el punto se da acá cuando yo caigo en una cierta ingenuidad. ¿Cuál es la ingenuidad? Que yo tomo lo que me imagino como más cierto o más verdadero que la realidad. O sea, más real que la propia realidad. Y para colmo voy a sentir en función de esto, ¿no? Me construyo una realidad paralela y siento acorde a ello. Acá estaría el problema de la ingenuidad, de no tener en cuenta la realidad.
El tercer punto importante es esto que tiene que ver con el registro del sentir, que es el registro del propio cuerpo, de sus necesidades, de sus reacciones, es decir, de la piel hacia adentro. Recordemos que el sentir es algo involuntario. O lo siento o no lo siento, se da o no se da, no es que yo me voy a obligar a sentir ciertas determinadas cosas. Por eso decimos que la situación manda. Cuando yo estoy conectado con el momento presente, la situación presente me despierta ciertas emociones que son involuntarias. Después yo puedo ver qué hago con esta emoción que se despertó, pero no elijo yo qué emoción va a surgir. ¿Surge o no surge, no? Y eso es cuando estoy en contacto con el momento presente, con esta situación real que acontece. Y como decía recién, es algo involuntario, no lo elijo, es algo que sucede internamente. Puedo registrar mis sensaciones, mis dolores, mis emociones, sentimientos profundos, sensaciones internas, ¿no? De hambre, sed, etc. Y siempre se da en el aquí y ahora, porque como les decía más temprano, el cuerpo vive en un solo momento, y es el momento presente, no viene ni en el futuro ni en el pasado. Y justamente a través del cuerpo es que siento, el sentir se da a través del cuerpo, se da corporalmente, y los sentidos están en el propio cuerpo. Cuando no podemos registrar lo que siento, o lo tenemos amortiguado, digo, estoy un poco angustiado, estoy un poco triste, eso es una forma de decir poco, de amortiguar lo que siento. Bueno, cuando no siento o amortiguo eso que siento, hablamos de una desensibilización, ¿sí? Que tiene la persona, una dificultad que tiene para registrar el propio cuerpo, las propias necesidades, los propios sentimientos, emociones. Por ejemplo, por ahí yo he escuchado muchas veces personas que pasan capaz que 6 horas sin ir al baño, ¿no? Y esto tiene que ver con una dificultad para registrar lo que el cuerpo está necesitando. Bueno, de esto se trata, de poder tener un registro propio, y mientras más entrenados estamos, mejor registro tenemos corporalmente. Esto nos evita problemas físicos, nos evita, lesiones a la hora de entrenar, nos permite estar más presentes, más vivir al ritmo de nuestro propio cuerpo, y bueno, y esto nos favorece a la hora también de vincularnos con los demás. Bueno, y el cuarto punto de este modelo PISH tiene que ver con el hacer, ¿no? La acción, el actuar. Es decir, que es ese movimiento que expresamos según lo que queremos mostrar, que a veces está en relación a lo que sentimos y a veces no. Y que puede estar dirigido tanto hacia el mundo o puede estar dirigido hacia sí misma, esa acción, ¿no? Y esto podemos ver que la idea es que haya una coherencia entre lo que sentimos y lo que actuamos. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que si ese sentir está ligado a lo que imaginamos, el actuar va a quedar desajustado a la realidad. Ahora, si ese sentir está ligado a lo que percibimos, a lo obvio, ese actuar seguramente va a estar más ajustado a la realidad, porque va a impactar en este momento presente, porque bueno, está en coherencia, ¿no? Ahora, aparecen algunas dificultades acá, y esto lo podemos ver o en personas que pueden actuar de manera impulsiva o en personas que se reprimen. Cuando las personas actúan de manera impulsiva, lo que sucede es que la emoción aparece como una catarsis, como una descarga, en donde no tiene en cuenta al otro, ¿no? Y queda muy desajustado, porque además puede ser invasivo, no mide las consecuencias, y que puede ser muy desconsiderado de las personas que nos rodean, porque terminamos diciendo cosas que no teníamos que decir, porque no nos importa por ahí el impacto que va a generar, entonces no vemos si es el momento adecuado, si es en el lugar adecuado, si son las personas adecuadas, simplemente lo decimos, hacemos catarsis. El tema es que al no valorar las consecuencias, después nos encontramos con que nos tenemos que hacer cargo de un despelote que armamos y que generamos. Por otro lado, la otra dificultad es en aquellas personas que se reprimen. Tienen ese sentir, pero no pueden trasladarlo a la acción. Porque tienen ciertos temores, ciertas prohibiciones que generan un bloqueo o incluso hasta esa amortiguación en eso que sienten. Entonces no terminan de expresar lo que en el fondo les está sucediendo. Entonces fíjense que en este modelo PISH hemos visto la importancia de la percepción, las dificultades cuando aparece la ceguera, la importancia
de lo imaginario, que es algo que está bueno tenerlo, pero lo que hay que tener en cuenta es no confundirlo con la realidad, y cómo aparece la ingenuidad como una forma de tomar como más verdadero lo que imaginamos que es la realidad. Por otro lado, el sentir, ¿no? Como esa expresión involuntaria que nos surge, que puede ser tanto a lo que nos imaginamos o a lo que percibimos. Lo saludable sería en torno a lo que percibimos. Si es algo en función de lo que imaginamos, está bueno chequearlo para ver si tiene un basamento de la realidad. Y en ese sentir, lo que puede suceder es que muchas personas tienen esta dificultad para poder tener un registro del mundo, del propio cuerpo, de lo que les sucede, de lo que sienten, de las necesidades, y eso lleva a que estén como desconectados, ¿no? Como apáticos, como no pudiendo registrar el propio cuerpo. Y por último, aparece el actuar, ese hacer, en donde hay personas que tienen esta dificultad, ya sea de reprimirse, entonces sienten cosas, quieren expresarse, pero no se lo permiten. Y al final quedan con toda esa emocionalidad adentro suyo, guardada y dando vueltas, que en muchas ocasiones termina enfermando. O por otro lado, aquellas otras personas que son más bien impulsivas, que dicen las cosas sin evaluar las consecuencias, sin tener registro adecuado del mundo, si es el momento adecuado, el lugar adecuado, las personas adecuadas. Por eso te invito a que reflexiones sobre todos estos puntos y puedas chequear a ver cuál es tu forma de percibir, qué imaginación tenés, qué suposiciones haces, que puedas discriminar entre lo que percibís y lo que imaginás, para que vos puedas chequear, bueno, esto que imagino, ver cómo lo veo, a ver en qué me baso en la realidad, o voy y pregunto para ver si está bien las conclusiones que estaba sacando, las hipótesis que tenía o lo que yo suponía, ¿no? ¿Para qué? Para que tu vida, tu sentir y tu actuar estén en coherencia y además ajustado a la realidad. Eso es lo que va a hacer de vos que tengas una funcionalidad en tu vida más saludable, más ajustada, y que por ende, bueno, puedas profundizar tanto en vos como en los vínculos que te rodean. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale un like, suscríbete a mi canal, y si ves a alguien que le puede interesar, compartilo. Te mando un abrazo y un cariño muy grande. Chau, chau.